estamos pionando, creando este flow para nuestra. Representamos esos episodios, clientes, a followers, todos en acción. Lineando en el juego, siempre en la misión. Desde podcast espacial, cada episodio traemos de nuevo con visión en el sonido. Futuro en tus manos, la realidad mezclada. Lineal es la clave, no nos quedamos nada. Bienvenido de nuevo a Espacial Podcast. Estamos en Puerto Rico Film Festival en el 15 aniversario y estamos aquí con una persona que es la primera vez que conozco en Puerto Rico, una persona que está trabajando en algo que nosotros también estamos trabajando. Lo peculiar es que ellos llevan más tiempo que nosotros y desde Mayagüez yo no sabía que eso pasaba. Y ahora en el Puerto Rico Film Festival me enteré que hay más gente haciendo lo que nosotros hacemos, hay más gente educando y hay más gente ayudando pues a promover lo que es la computación espacial en Puerto Rico. So, without further ado, me gustaría que te presentes aquí y by the way, no nos conocemos, literalmente nos sentamos aquí para la entrevista. So, without further ado, me gustaría que te presentaras. Hola. Bueno, mi nombre es Raúl Ríos Díaz. Mucho gusto. Mi compañía se llama ALT 165 Media Creations. Tiempo atrás yo creé una organización que estuvo unos cuantos años trabajando aquí hasta antes del huracán María, Okay. en el 2017. Tuvimos como 3 o 4 años con Storycode y era una organización dedicada a explorar todas las nuevas tecnologías que estaban motivando esto que llamamos el transmedia. Interesante. De las cosas que empezamos a explorar era el comienzo, digamos, de esta cuesta de empezar a explorar las herramientas para lo que llamamos virtual reality, augmented reality, extended reality, pero siempre con el foco de que no era explorar la tecnología, lo importante de esto es explorar la forma en que los contadores de historia o los storytellers pueden tomar ventaja de esas nuevas tecnologías para contar su historia. Súper. De hecho, toda la humanidad, en toda la historia, ha hecho esto. En un momento dado podía ser la tecnología de coger y mover tus manos y ponerlas en un líquido y entonces hacer figuritas con tus manos en las paredes. Después fue obviamente crear el papiro y poder crear figuritas en un papel. Después crear letras. Cuando se creó el celuloide, cuando se inventan las primeras computadoras capaces de procesar imágenes. Así que esto es solamente una extensión. Claro, y eso es bien interesante que lo pongan desde ese punto de vista porque ese es mi punto de vista también. O sea, como persona que está apostando a un futuro, que by the way, tú apostaste al futuro hace rato y estás viendo el fruto, donde se nota que claramente ustedes han tenido mucho éxito en lo que están haciendo y eso es algo que a mí lo que hace más que nada es motivarme porque si ustedes están teniendo éxito significa que yo también puedo tener éxito. Claro, y que tienes una visión que no es común. Te voy a contar una anécdota. Cuéntame. En el 1996, si no me equivoco. Ese es en el año en el que yo nací. Tiro bajo. No, es más el hecho que desde el 96 tú me vas a contar una historia como tú la estabas partiendo desde ese entonces. Pues mira, más o menos para ese año creo que yo fui al Festival de Cine de Cannes en el sur de Francia, es uno de los festivales más prestigiosos. Y recuerdo haber estado en lo que llaman una carpa, con una conferencia auspiciada por la Kodak. Okay. Y era bien interesante porque en ese momento obviamente todo el cine se hacía en celuloide, todo el cine era filmado en película Kodak. Y Kodak sabía ya que había habido una gran revolución de la capacidad de los equipos electrónicos para hacer un video que se viera con una calidad muy cercana. Entonces yo estaba en este espacio, terminó, y dijeron, ¿alguien tiene preguntas? Y yo dije, yo tengo una pregunta. Tipo acá de Puerto Rico, Sí, hablando en Francia. Sí, allí pues yo sé francés, pero allí estábamos hablando inglés porque era auspiciado por la Kodak. Y yo hago mi pregunta. Yo les digo, ustedes, Kodak, que son los líderes en términos de la tecnología del manejo del color, ¿cuál es la estrategia de ustedes para convertirse en líderes de lo que yo veo que en un futuro se da, el cine digital? Y perdona que te interrumpa, pero esa pregunta tiene tanto poder cuando tú le estás diciendo, tú, líder de industria, ¿ves la visión que yo tengo para el futuro? Eso, o sea,
brutal el hecho de que la formulaste de esa manera, porque hace 2 semanas literal yo estuve con un influencer de marketing aquí en Puerto Rico y yo le pregunto, ¿dónde tú ves VR en tu vida, en lo que tú haces? Y él me dice, en el momento en el que yo pueda ponerme el VR, tocar, estar viendo, que yo esté viendo el show mío favorito y que me salga un anuncio, yo lo pueda comprar a través del VR. En ese momento, eso es lo que él dice, como que el epitome of like, lo que él ve. Y yo me quedé, ay, si tú supieras que ya nosotros podemos hacer eso. Ya eso es básico. Claro. En este caso, ¿verdad? Yo esperaba que me dijeran eso mismo, que me dijeran, sí, nosotros sabemos de color y lo que sabemos de color en celuloide lo vamos a transferir a la tecnología digital. Mira lo que pasó. 3 personas en un panel, los 3 estaban peleando por contestarme la pregunta. Y esto fue lo que me dijeron. El que finalmente cogí el micrófono me dijo, no te miento, me dijo, el cine jamás será digital. Sí, se tiraron El celuloide, el blockbuster. Sí, el celuloide jamás va a desaparecer. No hay forma de que la tecnología digital sea capaz de capturar la gama y lo que puede hacer la tecnología análoga de esto. Eso fue lo que me dijeron. Hoy en día, esta es la diferencia. Todos los cines son digitales. Casi todas las películas se filman digitales y Kodak se fue a la bancarrota. Lo que es súper interesante. Y gracias por compartirme esto porque es una historia que definitivamente no sabía. La viviste tú. O sea, no es como que el mundo la va a saber, el hecho de que alguien se atrevió a decirte esto no va a morir y tú lo viste Y morir. yo era, o sea, tantos años atrás, ¿verdad? Un chamaco con visión. Yo escribí un libro que publicó el Ateneo Puertorriqueño, el primer libro que se hizo en Puerto Rico sobre la industria, no la historia. Aquí siempre se hace libros de historia de Puerto Rico, esto era de industria. Se llama Dominio de la Imagen, hacia una industria del cine puertorriqueño. El libro se publicó en el 2000. Mi capítulo final de ese libro en el 2000 fue que yo veía un futuro donde el cine independiente predominantemente iba a utilizar la tecnología digital y estas nuevas cámaras, que en aquel momento era digital video, para contar historias que en ese momento no se podían costar, porque el costo sencillamente de comprar la película y revelarla era tanto que ya tú tenías que partir de un capital para la película más barata que fueras a hacer. Necesitabas un capital. Sí, necesitabas lo mínimo era poder costear la película. Y eso era caro. un montón de dinero. Increíble. Y decía, en el momento que nosotros tengamos la flexibilidad de contar nuestras historias y poder hacerlas con un equipo digital, que tu costo va a ser las baterías y básicamente, los actores que quieran participar, cambian la naturaleza de lo que se puede contar. Y en ese momento era un statement que posiblemente mucha gente no creía. Sí, te vieron como el loco de aquel entonces. Sí, como que estás un tipo optimista. Te voy a decir mi próxima experiencia. En un momento dado, los cineastas todavía estaban tirando 35 milímetros y yo empecé a conocer unas personas que cogían material de una cámara DV, Digital Video. Eso no era alta resolución, pero era mejor que el VHS y otras tecnologías, era un poquito de más calidad. Y los tipos estaban cogiendo ese material y lo ponían en una cámara de 35 milímetros y retrataban el material, y entonces el 35 milímetros se presentaba en cine y se veía muy bien. Entonces yo contacté a un canadiense que hacía eso y lo traje aquí en Puerto Rico. Buscamos a alguien que había tenido un cine y tenía una proyector de 35 milímetros. Y hubo una actividad en Ritz-Carlton. Nosotros organizamos una serie de eventos como este, de demostraciones, y yo presenté en 35 milímetros películas filmadas en digital video que se habían tomado. Y déjame contarte esto, uno de los cortos que yo presenté en ese momento, en ese verano, había ganado un premio de mejor cinematografía en el Festival de Cannes y fue la primera película nativa filmada por los Inuit, que es no sé en español cómo se dice, pero es lo que nosotros llamamos los esquimales, una de los Native American que están en esas áreas de nieve y de desolación. Entonces ellos crearon una película que se llama The Fast Runner. La película no tenían presupuesto, la filmaron en una cámara, si no me equivoco, Panasonic, con tecnología DV. Y este muchacho que yo traje acá era un director de fotografía que tenía un equipo que era como una pantallita donde tú proyectabas la película, y entonces él retrataba frame por frame
35 milímetros de la pantallita. Está reconstruyendo la película. La está retratando de un screen para entonces Interesante. transferirla a 35. No era digital, era retratando literalmente un screen. Y quedó tan bonito ese trabajo. O sea, el original era bonito, lo retrató bonito y cuando la gente lo vio en 35 milímetros, muy poca gente sabía que eso había sido digital. Sí, que entonces ustedes básicamente fueron pioneros en, o sea, ya lo habías visto de alguien, pero no lo habías visto de todo el mundo. O sea, tú viste algo que alguien hizo tú dijiste, ese es el futuro, Claro. ese es el futuro actual que se convierte en presente, donde si esta persona puede hacer una película DV y yo la puede pasar a 35, ¿por qué yo no? Eso es el futuro. Y igual te puedo ir más para atrás. Yo viví la época donde una persona me llevó a un cuarto, a su cuarto, en su casa, en su apartamento, y me dijo, te voy a enseñar lo que yo tengo aquí. Y era una máquina amiga que la hacía la compañía Commodore. Y fue la primera computadora de que una persona podía comprar, no un estudio de televisión, no una compañía, una persona podía comprar esa máquina y esa máquina hacía gráficas 3D real time. Y él la usaba para hacer televisión mucho tiempo atrás. De hecho, esa máquina está obsoleta, pero todavía hay gente hoy Que que la hace usa. motion graphic para televisión y eso, porque es una estética bien Sí, particular. el retro aspect, melancolía. Y se ven, ¿sabes? Eso era. Ahora tenemos un real, pero ese era el Unreal de la época. right? Exactamente. Y cuando tú ves esas cosas, lo que tú te das cuenta es que siempre tú vas a ser capaz de ver la tendencia de lo que viene en cosas que son imperfectas. No siempre funcionan bien. Tienen muchos glitches al comienzo. Hay mucho trabajo que hacer, pero ya te dan la idea de que este es el camino del futuro. Y aquí con esto, actually, lo quiero atar a mi perspectiva del futuro. Yo llevo los últimos 8 meses y vaya, todas las historias que me ha contado, yo estoy aquí absorbiendo todo lo que puedo porque esto es yo en... ¿Y qué edad usted tiene? ¿Ah? ¿Qué edad tú tienes? Eso no se suele preguntar, pero digamos más que tú. Más que yo. Solamente Una digamos vida. que a la edad que él tiene, yo voy a estar lo más probable con una persona de la edad que yo tengo actual, hopefully, teniendo una conversación de la vez que yo estaba en el Puerto Rico Film Right, Fest y right. hablé con esta persona que me contó Right. tantas cosas de historia que yo no iba a saber y con esto lo que te quiero dar es pues presentarte mi perspectiva donde yo me encuentro, pues están trabajando ya, me hablaste de lo viejo, o sea, ahora me estás hablando también, están trabajando ya con AI, VR, AR y todo eso, entonces yo por lo menos, nosotros pues también trabajamos esas cositas, pero es interesante que obviamente después de hablar contigo entiendo cómo somos diferentes. Porque ahora mismo tú desde el comienzo me dijiste, yo me enfoco en el storyteller y cómo yo puedo hacer que estas tecnologías se integren a lo que sería ese trabajo y todo eso que está pasando. Y te voy a decir que ahí está el problema. Y yo creo que tú lo vas a tener y todos los tenemos. Hay cosas que a nosotros se nos hace un poquito difícil anticipar porque nosotros tenemos la tendencia, especialmente si nos gusta lo técnico, a enfocarnos en lo técnico. Ujú, Cuando tú te enfocas en lo humano, ujú. te das cuenta que todas esas cosas son herramientas y que las herramientas no son un fin en sí. Por ejemplo, yo tengo problema con la gente que me habla de que VR es el futuro, AR es el futuro, etc. o virtual. Nada de esto es el futuro. La realidad es Ujú. que son pasos. Yo, por ejemplo, hubo una época donde se hizo el Newton. Yo no sé si tú conoces el Apple Newton. Apple, Steve Jobs tenía un momento dado esta visión. Y de hecho, creo que Steve Jobs ni siquiera estaba. Sí, no me acuerdo si estaba en la compañía, pero esto era de Apple. Apple hizo el primer aparato donde tú podías escribir notas con un palito, con un lápiz, y que se convertían en escrito de computadora. Tenía tecnología de reconocimiento de escritura. Interesante, Se ponía en la interesante. mano y el aparato fue un fracaso total. Costaba 1,000 y pico de pesos y lo único que tú podías hacer era escribir como lo que conocemos como un tablet hoy. Lo único que hacía eso. Exactamente. Mucha gente vio ese fracaso y dijo, esto no funciona. Yo dije, este es el futuro. Lo que pasa es que, bueno, después de eso tardó a lo mejor una década en lo que salió el iPhone, pero eso era la primera versión del iPhone. La segunda fue el Pilot, después fue el BlackBerry. Entonces, si tú no te enfocas en la tecnología y te enfocas en la capacidad, te das cuenta que hay un continuo.
Por ejemplo, mucha gente dice, es que eso de los espejuelos marea, y esto y lo otro, y dicen, el virtual reality no va para ningún lado por los espejuelos. Y yo le digo, mira, puede ser que el futuro de virtual reality no envuelva gafas. un espejuelo, puede ser Cero. un contact lens, o puede ser como lo que yo vi en el último National Association of Broadcast, el NAB, en Las Vegas, que yo vi unos monitores que eran 3D, pero no eran con gafas. Parecía una pecera y los objetos se movían adentro como si fueran en 3D y no necesitaba gafas y eso Y se sentía, y se sentía. Nosotros no vamos a saber realmente la forma que tiene, pero nosotros no vamos a hacer el futuro sin hacer las herramientas del presente que no funcionan. Exacto. Y ese factor es muy importante porque, mano, o sea, todo lo que me estás diciendo, siento que me estoy escuchando a mí hablarle a la gente y que lo mismo, es como que desde mi punto de vista, llevamos desde el comienzo de este año hablando de AI, Spatial Computing, y no, yo mismo tengo un estigma asociado con respecto a la AI, porque es que mucha gente habla tan mal de la AI que uno tiene que obviar estas voces, uno tiene que ignorar, o sea, no ignorar, al menos, prestarle atención a las personas que se quejan para entender cómo tú puedes sacarle más provecho. Yo me he dado cuenta que hablando a la gente que me dice, no, pero es que el AI, y yo lo único que tengo que hacer es tener una conversación como la nuestra, donde es perspectiva, es una herramienta, es algo que te propulsa, no te sustituye. Yo he tenido personas que van de AI a diatre. Yo pudiese hacer el proyecto que yo tengo en casa hace años que yo nunca había podido hacer. Sí. Y esa capacidad, para mí, lo que pinta es un mundo de creativos, donde si todos tenemos la capacidad de hacer lo que queremos, lo que vemos en nuestras mentes, si todos tenemos acceso a la cueva de ideas de Platón, pero también tenemos una manera de extraer estas ideas de la cueva y que no sea nosotros tratando de dibujarlas, porque a veces yo no sé dibujar, yo sé diseñar, pero yo no dibujo. ¿Por qué el yo no saber dibujar debe limitar mi desempeño? Sí, pero déjame darte también otro punto de vista. Y por favor lo quiero. El otro punto de vista es este. Cuando la gente ve, yo tengo la misma crítica obviamente con el AI, que hay mucho, y es esta, ¿verdad? El AI es arte generativa, o sea que es un arte que funciona con un modelo de muchos datos de lo que se ha hecho antes, y esto lo que hace es que lo combina de muchas formas. Exacto. Eso es un poco como si tú cogieras un diccionario, crearas una tecnología que supiera cómo combinar palabras y eso creara poesía. Y te voy a decir la diferencia. La diferencia es que puede haber un gran poema, puede haber un gran poema computarizado. Y eso está muy bien. Y puede ser que tú te inspires ahora mismo y me cuentes un poema que se te ocurra ahora mismo por algo que viste. Y tú sabes que la reacción visceral que yo como ser humano voy a tener a tus palabras, aunque el poema sea inferior que el de la computadora, es porque hay esta capacidad de los seres humanos de tener una empatía uno con otro que no la sustituyes con la máquina. Eso nunca se va. Entonces, ¿qué tú dices? Pero entonces, ¿para qué sirve eso? Pues mira, sirve para muchas cosas. Muchos de los procesos que nosotros hacemos en la creatividad son procesos realmente repetitivos. Iterativos, literal. Sí, muchas veces, hacer lo mismo muchas veces. Claro, y también donde yo creo una idea, un mundo, pero quiero ver 20 variaciones. Si las 20 variaciones de que yo pinto una pared de un color es verla de 250 colores, wow, pues yo prefiero tener una tecnología que una vez yo haga la pared, me dé los 250 variaciones para yo escogerla. Porque ese no es el trabajo creativo. El trabajo creativo no es el trabajo de reorganización. El trabajo creativo es la persona que escoge la versión final. Eso está muy bien que yo tenga algo que me diga, yo creo una versión, algo me crea 30 variaciones y entonces yo cojo distintos elementos y armo lo que yo quiero. Esto es lo importante al final. Si lo que está al principio o lo que guía todo esto al principio es que yo voy a buscar una forma de expresión de algo que no tiene forma, que está dentro de mi corazón, las herramientas que yo use no tienen importancia. Exactamente. Lo único que va a importar al final es que yo logre crear ese objeto, que cuando llegue a donde ti como espectador podamos crear una conexión que no existía antes. Así que todas estas herramientas es una discusión que ni siquiera hace sentido, que las uses, que no las uses, que lo hagas a mano, que lo hagas mediante elementos aleatorios. Es algo que se ha hecho. Te cuento una historia, por ejemplo, y esto no sé si es una historia
Ay, que es real, es de estas historias que se cuentan, ¿no? Hay una novela muy famosa que se llama Pedro Páramo, mexicana, un escritor que conocemos que escribió una novela y un libro de cuentos. Esa novela, de hecho, se está haciendo ahora para cine y es una novela bien innovativa porque las cosas no pasan en una narración consecutiva, cronológica. A mí me contaron una vez la historia, que era que él escribió la novela en forma cronológica, tenía todos los capítulos y los tiró al aire y los recogió en una forma y entonces así fue que se pusieron. No sé si es verdad la historia, pero está muy bien esa idea que en algunos momentos dados tú puedes como creador hacer algo y tener un mecanismo que recombine las cosas y eso está muy bien. O sea, después que nosotros tengamos el principio, que las herramientas son usadas por nosotros, que son herramientas para nosotros y no que nosotros vamos a seguir las herramientas, pues lo demás es una discusión que no tiene sentido. Y yo creo que así es como que hay que ver esta tecnología. Sí tienen limitaciones, sí hacen cosas que son ridículas, son un poco difíciles de controlar ahora. En 10 años son herramientas que vamos a estar utilizando de forma completamente transparente. Va a ser parte de esto, no se va a hablar de inteligencia artificial, va a ser normal. Entonces, mira, ¿qué va a pasar? Es que literalmente acabas de decir la línea que yo he dicho en mi podcast desde hace 2 meses para acá, donde si en 10 años a nadie le va a importar quién usa AI, ¿por qué yo debo sentirme juzgado ahora? Para nada. Y te voy a decir algo más que yo creo importante, y es esto. Yo, por ejemplo, me crié con un laboratorio de fotografía en blanco y negro a casa, y yo hacía fotografía blanco y negro en un laboratorio, ¿sí? Con celuloide, negativos y todo lo demás. A mí me encantó cuando llegó la tecnología de Photoshop porque era unas herramientas mucho más poderosas para hacer cosas. Sin embargo, la generación de mis hijos vienen a decirme, mira qué chévere, y fui a un laboratorio blanco y negro a hacer celuloide y a tomar fotos. ¿Qué va a pasar? Pues mira, vamos a crear un arte que se va a ver AI, que se va a ver derivativo, y entonces vamos a descubrir una generación de gente que va a empezar a hacer las cosas, animación pintada a mano, right? Cosas tipo teatro, donde lo importante va a ser tener la persona al frente, cosas análogas. ¿Por qué? Porque todo es cíclico, right? Nos cansamos de lo mismo, nos cansamos de las mismas imágenes y eventualmente vamos a hacer una mezcla, vamos a tener cosas perfectas y vamos a querer ver cosas imperfectas. Exactamente. ¿No? Y ahí es donde yo considero que expertos como tú y yo van a ser las personas que van a tener toda la accesibilidad y todo lo que sería lo que la gente quiere, que es el reconocimiento, ya que el que es experto y no depende del AI, sino que lo maneja, va a ser el perito del futuro. Correcto. Donde te van a llamar a ti, hey, el AI no me está funcionando, ¿cómo es que se hacía esto antes? Y tú, perdón, ahora mis costos son 10 veces lo que costaba antes, porque si el AI te lo puede hacer y no te lo hace y yo no te lo hago, no lo vas a tener. Claro, y la parte más importante también, que nosotros pues vivimos en una economía grandemente de servicio. En un futuro, yo no creo ni siquiera sea que alguien te llame a usar esto. Es que tú desde tu casa vas a poder decir, ok, yo tengo un estudio, yo soy el estudio, yo soy el próximo Marvel o soy el próximo estudio de cine independiente, yo tengo un grupo de amigos con talento, todos nosotros tenemos nuestro brand y básicamente nosotros vamos a estar en una posición donde no vamos a ver un cine genérico de masa, no va a ser, sale la película de Hollywood y todos vemos las mismas 100 películas al año en todo el mundo, no, va a ser donde todos los territorios, cada uno produce miles de películas. Entonces, pues mira, hay gente que va a ver una cosa y va a ver otra. Te voy a dar un ejemplo para que tengas una idea de este tipo de cosas, de comunidad. Hay una persona, y ahora no recuerdo el nombre, pero es un creador que a él le encanta la tipografía. Y él quiere hacer películas de tipografía, pero nadie le va a financiar un documental de tipografía. Él quiere hacer una del Helvetia, el font del Helvetia. ¿Qué es lo que él hizo? Y yo estuve en un seminario, ¿verdad? Donde él dio su técnica. Él dijo, yo quiero hacer la película y yo sé que van a haber 5 gatos que van a ver esta película. Pues yo voy a conseguir los 5 gatos. Yo le voy a decir, esta es la película que yo quiero hacer. Y esto fue antes de crowdfunding y todo eso. Y él dijo, yo voy a hablar con ellos y si ellos me compran los tickets para la película, con eso yo la financio. Así que él creó su comunidad mucho antes de todas estas cosas que existen ahora. Esa comunidad nosotros nos gusta eso, quisiéramos ver un documental del Font Helvetia. Y entonces, pues, todo el mundo aportó, le dieron chavo. Él hizo su documental, lo costeó, después lo llevó a los festivales y mira, mucha gente vio el documental. Ese es el modelo que estamos viendo en el futuro, el modelo donde el creador no cobra
para hacerle la visión a otro. El creador tiene sus herramientas, hace y mercadea directamente el producto. Entonces, a diferencia de ahora, donde lo que estamos viendo es mucha basura en TikTok, en YouTube, la repetición de lo mismo, lo superficial, tú vamos a tener una capacidad de que todos los días sale un blockbuster nuevo hecho por un tipo desde su casa. Random, literal. Random. Llega ahí. Y pegó con 10 personas, pero son las 10 personas que tenía que pegar. O con 100 personas. No, pegó con 10 personas o 100 personas en cada pueblo, Yes. en cada estado, en cada continente. Sí, cuando tú vienes a ver, pegó con millones de personas. Pero es porque nosotros como seres humanos tenemos afinidades. Y si tú haces un mensaje, ¿verdad? El mensaje puede hacerse en el sur de Corea o puede hacerse en Puerto Rico y hay millones de personas que quieren oír ese mensaje. Hasta ahora, la cosa no funciona así. La cosa funciona que hay un grupo selecto de personas, generalmente más o menos iguales en términos de su idioma y su trasfondo y su ideología, que deciden esto es donde se va a invertir dinero para contar esta historia. Ese es el pasado. Futuro va a ser, todos tenemos las herramientas, cuenta tu historia, consigue tu comunidad y eventualmente no vamos a dar servicio. Vamos a contar nuestra historia y vamos a poder sobrevivir los que somos storytelling contando nuestra historia. Y con esto, actually, pues quiero cerrar, porque entiendo que también te estabas yendo, pero te quiero dejar con esto de que literalmente hace una hora nosotros estamos en una incubadora creativa donde ella, Silvia, que es la que corre la incubadora creativa, ella se dedica a ayudar solamente a emprendedores creativos. Y una cosa que yo le dije a ella estando aquí, y le dije, esto es para ti, Silvia, y lo digo de nuevo, mi visión del futuro es lo que tú acabas de decir, un futuro donde todos somos creativos, todos somos creadores, todos tenemos el potencial de sacar ese sentir más profundo que tenemos de yo quiero dibujar, yo quiero pintar, yo quiero hacer, crear, y lo único que va a quedar es el por qué no lo haces y cuál es tu excusa. Eso es así. So que en verdad que aprecio mucho la conversación. Estuvo súper épico todo lo que me estuvo contando. De nuevo, estuvimos Raúl con Ríos. Raúl Ríos Díaz de ALT 165 Media Creation. ALT 165, ¿sabes qué? Las letras que pones la combinación de letras en tu keyboard para hacer 165. la ñ mayúscula. Que sin ella no podemos contar nuestra historia. Mi compañía se dedica a buscar una forma de contar las historias particulares de nuestra isla, de nuestra cultura, para contar entonces una historia internacional por consiguiente. Me encanta ese pitch y definitivamente ya o sea, después de verlo a ustedes estar aquí y después de hablar contigo, yo se lo dije vacilando a tus muchachos, y sí, o sea, no somos ni competencia porque no estamos en el mismo lado de Puerto Rico, pero la realidad es que no vamos a hacer competencia porque nuestros enfoques, although estamos haciendo lo mismo, nuestros enfoques son tan puros para lo que nos apasiona. Yo quiero trabajar con marcas, yo quiero hacer que marcas se vean como quieren verse. Tú quieres que cineastas tengan el poder de verse como quieren verse. Tú y yo estamos trabajando para diferentes grupos de personas, aunque estamos haciendo lo mismo. Eso nunca nos va a hacer competencia, nos hace amigos en la batalla contra el estigma de que tiene el mundo entero con esta tecnología. Eso es así. So que aprecio mucho la conversación y honestamente de las mejores que he tenido hasta ahora. So, esto fue Espacio Podcast para ustedes con Raúl de ALT 165 Media. Nos vemos. Y